Contabilidad, partida doble, con el fin de llegar a confeccionar un balance de 8 columnas. ¿Ya? Bueno, comenzamos viendo lo que es la definición, una de las tantas definiciones de lo que es contabilidad, ¿cierto? Y es la técnica que se encarga de registrar las operaciones de la empresa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reflejar una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y esto nos permite finalmente saber cuáles fueron los resultados económicos, si tuvimos pérdidas o si la empresa o negocio tiene ganancias, ¿cierto? Otro punto importante es que lo tengan en claro que la empresa es distinta a los dueños, ¿ya? La empresa tiene un RUT propio y nosotros, los dueños, personas naturales, ¿cierto? Poseemos un RUN, rol único nacional, la empresa RUT, rol único tributario, ¿ya? Luego pasamos a la ecuación contable. La ecuación contable quiere decir que activos, o sea, lo que tenemos, es igual a la suma del pasivo más el patrimonio o el capital, ¿ya? Todo lo que la empresa posee es parte del activo, ¿ya? Es todo lo que la empresa posee para trabajar, y esto puede ser en dinero, puede ser las máquinas y equipos, las mercancías, los automóviles, ¿ya? Muebles de oficina, muebles y útiles, patentes, marcas, etcétera. Es todo lo que la empresa posee, ¿ya? Ya sea del giro del negocio o bien no del giro, como el activo fijo. El activo se desglosa en dos ítems. El primero es activo circulante y el segundo activo no circulante o activo fijo. El activo circulante es todo lo que la empresa posee y que puede transformar a dinero en el plazo menor a un año, como por ejemplo las cuentas de banco, caja, es dinero que la empresa posee, que tiene en su banco, en sus cuentas bancarias. La caja es todo el dinero en efectivo, ¿ya? La mercadería, ¿ya? Muy importante en empresas que se dedican a la compra y venta de bienes, ¿cierto? Tienen que contar con mercadería. Si bien la mercadería obviamente está evaluada en dinero, ¿cierto? Pero está ahí. Nosotros, para transformarla en dinero, ¿qué tenemos que hacer? Vender esa mercadería. Y como es parte del giro de la empresa, del negocio, ¿cierto? Es obvio que la tenemos que vender en el plazo menor a un año, obviamente. ¿Ya? Otro ejemplo, en el activo circulante sería la cuenta de clientes. Cuando nosotros le damos la facilidad de pago a un cliente, él pasa a debernos, a adeudarnos a la empresa, a deudar el dinero a la empresa. Y eso se denomina la cuenta clientes. Si bien es dinero que el cliente nos debe, pero no está ahí en físico, nosotros ¿qué queremos? Transformarlo en dinero en el plazo menor a un año. En otras palabras, en el plazo más rápido posible, ¿cierto? Y el otro desglose es el activo fijo, que son las maquinarias, el equipo, un automóvil, un computador, un derecho de marca, ¿cierto? Es todo lo que la empresa posee, pero que no es parte del giro del negocio. La empresa lo posee es necesario para el funcionamiento de esto. Por otro lado está el pasivo, ¿ya? El pasivo son todas las deudas que la empresa tiene la obligación de pagar. Quiere decir que si compramos un activo, nosotros debemos ese dinero, ¿ya? Esa cantidad se anota aquí, el pasivo. Al igual que el activo, también se desglosa en pasivo circulante y pasivo no circulante. Y es la misma definición al contrario. Pasivo circulante son todas las deudas que la empresa tiene la obligación de pagar en el plazo menor a un año, ¿ya? Pasivo no circulante, las deudas que la empresa tiene la obligación de pagar en el plazo mayor a un año. Recuerden, activo, lo que la empresa tiene; pasivo, lo que la empresa adeuda.
Y finalmente está el capital, que es el patrimonio propio. Por ejemplo, el dinero que aportaron por primera vez los socios se anota aquí. ¿Ya? Con ese dinero nosotros comenzamos a comprar activos, como mercancías, maquinarias, equipos, etc. ¿Ya? Luego comenzamos viendo la ley de la partida doble, que uno de sus precursores, como lo vimos en clases, es el fraile Luca Pacioli. ¿Ya? Luca Pacioli tenía diversos oficios, profesor, matemático, físico, contador, entre otros, y él al ir a los mercados, ¿cierto?, se dio cuenta de que hay una dualidad en el hecho económico. ¿Ya? Él dice que todo hecho económico tiene un origen en otro hecho de igual valor, pero de naturaleza contraria. ¿Ya? Que a todo cargo corresponde un abono, que no hay deudor sin acreedor. Por ejemplo, cuando se presta dinero, el que recibe el dinero prestado le queda debiendo a la otra persona. ¿Ya? Y el que lo da prestado le queda como un derecho a su favor. O sea, le queda un deudor. ¿Ya? Por ejemplo, cuando vamos al mercado, ¿cierto? A nosotros se nos entrega un bien y nosotros por ese bien debemos, adeudamos algo a la otra persona. Entonces esa es la dualidad. Simples palabras, la ley de la partida doble. Y aquí está la cuenta contable. ¿Ya? Una cuenta contable comienza por su nombre, aquí en rojo, el nombre de la cuenta. Por un lado, el debe, por un lado, haber. ¿Ya? ¿Cómo se compone esta cuenta contable? Por el lado izquierdo de su pantalla, debe, por el lado derecho, haber. Todo lo que nosotros anotamos en el debe se denomina cargos. Todo lo que nosotros anotamos en el haber se denomina abonos. La suma de los cargos se denomina débito. La suma de los abonos se denomina crédito. Y finalmente nosotros tenemos que determinar el saldo de la deuda. Y esto lo determinamos, perdón, el saldo de la cuenta. Y esto lo determinamos diferenciando en qué lugar de la cuenta está el mayor valor. En este caso, el mayor valor está en la columna del debe, ¿cierto? Los débitos. Por lo tanto, nuestro saldo es deudor. Si fuera al contrario y el mayor valor estuviera en el haber, nuestro saldo se denomina saldo acreedor. ¿Ya? Y hay normas de registro para contabilizar en las cuentas contables. ¿Ya? Primero, nosotros tenemos que determinar si estamos frente a una cuenta de activo, de pasivo, de pérdida, de ganancia. Cuando nosotros ya tenemos identificado nuestra cuenta, ¿cierto? En la columna del debe se anotan, se contabilizan todos los activos que aumentan, todos los pasivos que disminuyen y todas las pérdidas. ¿Ya? Una vez identificada la cuenta, ¿cierto? Vemos si es activo, vemos si es pasivo, vemos si es pérdida. En el lado del haber se contabilizan todos los activos que disminuyen, todos los pasivos que aumentan y todas las ganancias. ¿Ya? Esto lo tienen que tener anotado, ¿ya? Y lo tienen que aprender, porque esto es la base de la contabilidad. En los activos, una vez teniendo identificado nuestra cuenta, ¿cierto?
si es de activos, nosotros sabemos que en esta columna, en el debe, se registran cuando los activos están aumentando. Por ejemplo, caja aumenta cuando ingresa dinero a la empresa. ¿Ya? La cuenta caja está aumentando cuando nos pagan en efectivo. Por el lado del haber, se registran en esta columna cuando los activos están disminuyendo. Por ejemplo, caja disminuye, la cuenta caja, cuando sale dinero de la empresa en efectivo. ¿Ya? Si es la cuenta banco, es prácticamente lo mismo. Sale dinero de la empresa, pero de nuestra cuenta bancaria. ¿Ya? Por ejemplo, mercadería. Mercadería aumenta cuando nosotros compramos mercadería, ¿cierto? Y ingresa esta mercadería, aumentamos la cuenta mercadería. Pero cuando vendemos, ahí se produce la otra dualidad, ¿cierto? Que sale mercadería de nuestra empresa, por tanto la cuenta mercadería disminuye. Y activo que disminuye al haber. Activo que aumenta, debe. Por el lado de los pasivos, en el debe se registran en esta columna cuando los pasivos están disminuyendo. Por ejemplo, nosotros tenemos una deuda con un proveedor, esa cuenta se denomina proveedores, y esta cuenta disminuye cuando nosotros pagamos una parte o el total de esa deuda. ¿Ya? En el haber se registra en esta columna cuando los pasivos están aumentando. Por ejemplo, proveedores aumenta cuando nosotros nos endeudamos con ellos al crédito simple. Ya lo hemos visto en clases también. ¿A qué me refiero con crédito simple? Es este crédito que se da entre privados, entre empresas privadas, ¿ya? Cuando existe una relación de varios meses o años, puede ser, entre empresas que uno compra mucho material a otra empresa. Estos le dan la facilidad le venden el material, lo que necesiten comprar, ¿ya? Cualquier ejemplo es válido, pero le dan la facilidad de pago. Oye, yo te vendo este material para, no sé, tú construyes, no sé, tambores. Yo te vendo tambores, ¿cierto? Para tu, no sé qué guardarás ahí, comida, alimentos, ¿cierto? Te vendo los tambores y tú me pagas en un mes o en 3 meses, ¿ya? Cuando se produce eso, viéndolo del lado de la persona que está comprando, pónganse en el ejemplo, ustedes están comprando y le dan esta facilidad de pago, ¿ya? Para nosotros pasaría a la cuenta proveedores. ¿Qué está ocurriendo? Si nosotros estamos comprando, nos están dando la facilidad de pago, un crédito simple, nos estamos endeudando. Por lo tanto, ¿dónde contabilizamos ese endeudamiento? En el haber, porque es un pasivo que aumenta. Cuando nosotros pagamos esta deuda, al paso del tiempo, vamos a la cuenta proveedora, ¿cierto? Disminuimos nuestra deuda y un pasivo que disminuye al haber, perdón, al debe. Finalmente, las cuentas de resultados en el debe y en el haber. En el debe se registran en esta columna todas las cuentas de pérdida. Por ejemplo, cuando pagamos el arriendo, cuando pagamos electricidad, cuando pagamos agua y los costos de venta, ¿ya? Todo lo que es pérdida en el debe, y en el haber se registra todo lo que es ganancia, ¿ya? La cuenta de ventas en el haber. Un interés ganado, haber. Un descuento ganado en el haber. Luego hicimos un ejercicio en clase que era clasificar las cuentas según su naturaleza, ¿ya? Caja, cuenta de activos, clientes activos, proveedores pasivos y así.